¿No? A mí sí me nota que le pegamos. Sí, ya se ve.
Ahí tienes el micrófono abierto. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Juiciosos o siguen igual? Como siempre, juicioso. Me gusta a mí la gente positiva. Muy bien, maestría, a ver. Quedamos en 1.40, ¿cierto? Fanny, señora Fanny. Ya le confirmo, profe. Ay. 50 creo, profe. O 40. Es como que sí, 40 creo. Ya les digo, no me acosen, por favor. Comisario, alguien bajo presión de trabajo. ¿Se conteste? Sí, señor, 1.53. Estábamos entre la interacción, ¿se acuerdan? De los impuestos, la auditoría y... Espera, a ver, ya le... Básicamente, ya ahora estamos viendo aquí a don Carlos. Ya está cargando, profe. Pero ese no estábamos viendo, pero que estábamos viendo el de Carlos, el El de Kazuga, que... conferencista. No, pues también lo tengo ahí, pero de este sobre todo que me interesa que miremos una partecita de este y ahí yo les pongo el de Kazuga cuando estén más dormidos. Digo... Espérate que compartimos. En este ténganme ahí 1.40 de relación, ¿se acuerdan de esto? Y en el otro me decían, este es el del señor. Este fue el de ayer para que descansaran. Educación con valores. Primero yo quisiera presentarme. Mi nombre es Carlos Kazuga Osaka. Soy hijo de unos inmigrantes japoneses que tuvieron la visión, la dicha de escoger este hermoso país y que con modo de pagarles muy bien al campesino dan tranquilidad. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Voy otra vez porque el lino aquí se me... Ahora sí. Tranquilidad y paz en un país son los campesinos. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. ¿Verdad? Porque hay un dicho muy mexicano que espero nunca se les olvida. A panza llena, corazón contento. A panza llena, corazón contento. Imagínense ustedes que toda la población de México por años comiese satisfactoria y sanamente, y que además tuviéramos productos agrícolas que estuviésemos exportando
en grandes cantidades, haciendo a los campesinos cada vez más ricos. ¿Ustedes creen que habría asaltos, que habría secuestros o que manifestaciones? No, señores. Pero no solo un campesino mexicano, sino de cualquier nación, cuando ve por días, por 5 o 6 días que sus hijos no han comido nada, que se les están muriendo, que lloran de hambre. Un padre, señores, es capaz de robar, un padre es capaz de matar, es capaz de secuestrar. Por eso, recuérdenlo por favor siempre, que para que haya paz en una nación, primero debemos de pagarles muy bien al campesinado mexicano. Y un aplauso para los campesinos de México. Gracias. Segundo problema que tiene mi México. Segundo problema que tiene mi México. ¿Quién de ustedes, pero honestamente hablando, quisiera que su hija o su hijo fuera maestro de primaria? Que levante la mano. Nada más falta que yo quiera. Es el primer señor que me encuentro en todo México. Oiga, ¿cómo se llama usted? Porque lo tengo que poner en mi libro. Don Fernando, felicidades. Porque he hecho esta pregunta en todas las universidades de México. ¿Saben ustedes quién levanta la mano? Nadie. Entonces yo pregunto, ¿quién va a educar el futuro de esta nación? ¿Quién va a educar a este México? ¿Qué tipo de gente, señores? ¿Con qué valores? ¿Con qué principios van a educar nuestro futuro? El futuro de nuestro México. Si los mejores hogares, con los mayores recursos en mi país, México, nadie quiere que su hijo sea maestro de primaria y secundaria. Y Confucio dijo, la nación o el individuo que no sepa respetar a sus ancestros, a sus padres y a sus maestros, será una nación o un individuo que se irá a la decadencia. No nos estamos yendo a la decadencia por ello. En verdad, les afirmo yo por mi edad, que hace 40 años equivocó México la brújula de la educación. Cuando otros países, Corea, India, un montón de países, le apostaron a la educación, nosotros le apostamos al sindicalismo, al socialismo. Y vean la diferencia. Vean en dónde estamos ahora. En que se admira nada más al que tiene. Se nos ha olvidado totalmente de admirar al que es un buen dirigente social, al que es un buen empresario, al que es un buen servidor social, al que es un buen político. Es buen político, es buen maestro, al que es todo por el tener nada más. Por eso el narcomenudeo crece en forma estratosférica, porque saben los jóvenes muy bien que solamente teniendo tienen poder y tienen reconocimiento entre sus cuates. Y el papá y nosotros los padres también tenemos la culpa de educar así a nuestros hijos. Sale el papá a pasear con el niño y al Lolo empieza a decirle al niño de 8 años, ¿ya te fijaste, hijito, en qué carrazón de ese güey? ¿Ya te fijaste, hijito, con qué chamacotas anda ese güey? ¿Ya te fijaste, hijito, en qué caserón con alberca se acaba de meter ese güey? Hijito, ¿qué quiere ser de grande? Pues güey, papá. Por eso vean cómo están hablando nuestros jóvenes. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana, güey? ¿Con quién la vamos a pasar, güey? ¿A poco no sabes, güey? ¿Verdad que así hablamos, güey? No te hagas, güey. ¿No se han dado cuenta que así hablamos todos los jóvenes? Vean cómo hablan los jóvenes. Y otras 2 palabritas que me tienen hasta acá, muy preocupado. Por eso no salimos. ¿Qué les ha parecido la conferencia? ¿Padre?
¿O vale madre? ¿Por qué en mi México lo bonito es padre? Qué padre reloj, qué padre camisa, qué padre blusa, qué padre cámara, ¿sí? Qué padres piernas. No lo entendieron, ¿verdad? ¿Y cómo estuvo la fiesta? No, valió madre. ¿Y cómo te fue en el examen? No, me dieron toda la madre, ¿sí? ¿Por qué lo bonito es padre? ¿Por qué lo feo es madre en mi México? Fíjense, no hemos salido desde hace 450 años de la colonia. El padre, el hacendado en el mejor caballo blanco, con la mejor vestimenta, con el sombrero de adornos de oro y plata, viviendo en la hacienda más poderosa, padre. Y la madre allá en el jacal, llena de humo, echando tortillas y llena de hijos, llorando y sufriendo. Por eso nos han acostumbrado, señores, a que en mi México haya unos cuantos hacendados y un montón de peones alrededor. Y así ha sido durante 450 años. Y ya nadie les llama la atención. Lo ven normal. Así ha sido siempre. Por eso, señores, los quiero felicitar al Grupo Chedraui, que año con año abren nuevas tiendas. Abren nuevas tiendas y dan fuentes de trabajo a mucha gente que tanto necesita nuestro México. Felicidades por ello. Y mi padre me enseñó, si quieres riqueza para un año, siembra maíz. Si quieres riqueza para 10 años, siembra árboles frutales. Pero si quieres riqueza para ti y para toda la gente que trabaje contigo, siembra en ellos educación tecnológica, educación moral, educación civil, educación vial, educación musical, deportiva. Todos los problemas que tiene mi México se deben a la falta de educación. La educación, señores, no es un gasto, es una gran inversión a largo plazo. Y lo que están haciendo ustedes en estas reuniones de capacitación es lo que hace a una empresa grande, porque une corazones, une mentalidades y hace a la gente, a la empresa, y que tengamos confianza unos con los otros. Eso es lo importante. Ahora, además, me voy a permitir contarles, ya comieron, ¿no, verdad? Bueno, se aguantan, porque va para largo esto. Una anécdota que me pasó con el presidente Salinas de Gortari cuando era padre de familia en el Liceo Mexicano-Japonés, para que vean en dónde invierte un país primermundista. Era padre de familia en nuestro Liceo Mexicano-Japonés, llegó a ser candidato, llegó a ser presidente de la República Mexicana, y como a los 6 meses de ser presidente de la República Mexicana, lo vino a visitar el primer ministro del Japón. La cita que teníamos con el señor presidente aquí en Los Pinos era a las 4 de la tarde. Pero esa tarde había una gran manifestación de maestros que querían acomodar al lugar, llegar hasta Los Pinos a exigirle al señor presidente aumentos de sueldo. La comitiva japonesa, a pesar de tener cuerpo de seguridad, patrulleros y motociclistas, llegamos 15 minutos tarde a la cita con el señor presidente. El ministro japonés llegó echando el hombre, porque para ellos la puntualidad es ley de oro, donde no caben pretextos ni mucho menos excusas, porque saben que de excusas siempre están llenos los excusados, son puras mentiras. Llegó tan molesto que al verlo el señor presidente dijo: señor ministro, no se preocupe, sabemos que allá afuera hay una manifestación de maestros que nos están pidiendo aumentos de sueldo. El ministro japonés se volteó con el señor presidente y dijo: mire, señor presidente, en mi gobierno, en mi burocracia, el mejor pagado es el maestro de primaria y secundaria, porque si usted a ellos solo les paga salarios mínimos, solo hombres de salarios mínimos le van a poder entregar. Órale, tradúcele esto al señor presidente, pues a tragar camote de Puebla, y ahí le van. No le quedó más que decir: tiene usted toda la razón.
Pero para que vean, en la burocracia japonesa como en la burocracia mexicana, donde hay ingenieros, médicos, arquitectos, agrónomos, químicos, hay de todas las profesiones. ¿Por qué en el Japón el mejor pagado es el maestro de primaria y de secundaria? ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos hoy ya están construyendo el Japón del 2050. En esos niñitos de 6, 7, 8 años que están recibiendo en sus salones, que están moldeando, que están podando, que están abrillantando, esperan tener a los futuros políticos del Japón, esperan tener a los futuros empresarios, los futuros premios Nobel, la futura sociedad japonesa. La están haciendo ya hoy. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero o en Chiapas? Maestros que están cerrando carreteras, quemando autobuses, saqueando supermercados, haciéndose pipí y popó enfrente de la catedral de Oaxaca, para que el niño esté viendo eso y crea que así se va a conseguir la democracia en México en el año 2050, porque siempre va a haber un político que por interés personal, no por interés de esta nación, ceda ante esos caprichos. Eso es lo que pasa. Y esto, ahora, el tercer problema que tiene mi México. ¿Con quién firmamos el primer tratado de libre comercio? Estados Unidos y Canadá. Y díganme qué han comprado hecho en Canadá. No sé si en Chedraui vendan productos hechos en Canadá. No, ¿verdad? Todo hecho en China. Para que vean, señores, cómo nos tienen agarrados nuestros vecinos. Ojalá nada más fuera así del pescuezo. Nos tienen agarrados así de los huevos. Mandan a hacer todo lo que lleva mucha mano de obra en la China. Lo traen primero a la Unión Americana, lo venden en sus Macy's, en sus JCPenney, en sus supermercados Target, en sus H-E-B, y la mercancía defectuosa, la mercancía fuera de moda, la mercancía que está por caducar, la mercancía obsoleta, ni modo regresarse a los chinos, está muy lejos. ¿Sabes qué? Firmamos un tratadito de libre comercio con los de allá abajo y les aventamos todos estos sobrantes, todos estos saldos. Ya estamos compre por barato. Sin entender, señores, que por cada compra que estamos haciendo de productos extranjeros, le estamos quitando el pan a nuestros conciudadanos. Lo estamos dejando sin trabajo. Ese es el tercer problema que tiene México. Y son, 1, no tener autosuficiencia alimentaria. 2, no tener una educación formativa básica de calidad. Y 3, no cuidar las fuentes de trabajo. Ahora, ¿qué podemos hacer tú y yo por nosotros? Miren, en cada acto importante de tu vida, por favor, planta un árbol. Cuando nazca un hijo, plántale un árbol. Cuando entren a la primaria, que planten un árbol. Cuando se vayan a graduar, antes de pensar en qué antro van a hacer la fiestezota de graduación, que vayan y planten un árbol. Cuando se casen, planten un árbol. Cuando entren a Chedraui, planten un árbol. Cuando abran una nueva sucursal, planten un árbol. En cada acto importante de tu vida, por favor, planta un árbol. ¿Cómo se llama el señor de la camisa de rojo? Daniel, ¿cuándo cortarías, perdón que te hable de tú, cuándo cortarías el árbol que tu papá y tu mamá plantaron enfrente de tu casa cuando tú naciste? ¿Nunca lo amarías? ¿Lo cuidarías? Claro. Pero si ese árbol, Daniel, hubiese sido plantado por un ¿de dónde eres? Yo soy del Distrito Federal. Radico en Mérida. A Mérida, bueno, vamos a hablar de Mérida. Si ese árbol lo hubiese plantado un presidente municipal de Mérida, te calculo de hace 30 años, cuando, no te acuerdas ni lo sabría, ni cómo se llamaba el condenado presidente municipal, y son 2 árboles iguales. Uno lo plantó mi papá, mi mamá, lo amo, lo quiero, y mientras más años pasa, más lo amo y más lo quiero. El otro lo plantó papá gobierno y me importa un reverendo comino lo que pase con él. Por eso las cosas que hace el gobierno de México, nadie las cuida, nadie las protege, nadie las ama. ¿Han visto escuelas federales primarias de la provincia mexicana?
todos vidrios rotos, con goteras, baños hechos un asco. Dice al señor director: oiga, señor director, ¿cuándo van a arreglar la escuela? Ah, no, ya hice la solicitud a la SEP. Y estoy esperando. Yo he ido a universidades públicas, me paro en el foro, volteo para arriba y los focos fundidos. Pero en el edificio de al lado están dando ingeniería electrónica, pero acá tienen los pinches focos fundidos. Acabo de estar en Matehuala, se estaban secando unos arbolitos. Le digo: ¿por qué no agarran, jóvenes, esas cubetas y van a regar esos árboles? Ah, no, eso es trabajo del jardinero. ¿Y ustedes qué están estudiando? Nosotros estamos estudiando bioagronomía. Siempre en México queremos que alguien lo haga menos yo, que alguien haga las cosas menos yo. Y yo quisiera esta educación formativa en todas las escuelas de México, como lo hacemos en el Liceo Mexicano-Japonés, que una vez al año nos juntamos padres de familia, maestros y alumnos, y entre todos pintamos la escuela, entre todos barnizamos las bancas, entre todos pulimos los pisos. Y las escuelas parece que se inauguraron ayer, porque si el maestro quiere poner la patota así en la pared, inmediatamente el alumno le dice: maestro, no ensucie la pared que pintó mi papá. Si el maestro se quiere sentar en el escritorio, allí el alumno le dice: maestro, no se siente en el escritorio, no ve que no se ha dado cuenta que está rayando el escritorio que barnizó mi papá con las llaves que le está colgando, y a lo mejor hasta lo pedorrean, pero mejor no se siente. Lo cuidan, lo protegen, pero si ese árbol es del gobierno, nos importa un comino. Por eso vean cómo están los hospitales federales en México. Nadie los cuida, no hay ni aspirina siquiera. Es del gobierno. Pues si es del gobierno, es tu México también, es tuyo. ¿Por qué no lo cuidan? ¿Por qué no lo protegen? Por eso esa educación hace que crean que el empresario es el maldito. Miren, una empresa se forma por el capital de los inversionistas. 2, por los trabajadores. 3, por los proveedores. 4, por los clientes. Y 5, por la sociedad. ¿Ustedes creen que puede haber una empresa, Chedraui, Yakult, lo que sea, sin proveedores? ¿Puede haberla sin trabajadores? ¿Puede haber sin capital? ¿Puede haber sin clientes? Todos son necesarios y todos hacemos esto. Pero acá no. Pensamos: no, pinche patrón se chinga todo. Y debemos de entender que entre todos tenemos que hacer la cobija llamada Chedraui cada vez más grande, para que nos cobije a todos satisfactoriamente y no estar jalando de un lado para el otro como en otros supermercados de la competencia, que no quiero nombrar. Esa es la diferencia. Por eso, en verdad, los felicito que cada uno de ustedes tenga mente de empresarios y que sean los que den muchas fuentes de trabajo. Y miren, solo hay 2 sectores que pueden cambiar a nuestro México. 1, el sector educativo, que ahorita anda por los suelos en mi México, desgraciadamente. Y el otro, el que cambia a nuestro México, es el sector empresarial. Ustedes, nosotros, los que en verdad generamos fuentes de trabajo productivas, porque nadie va a crear una fuente de trabajo nada más para que sea gasto. El gobierno, no crean que genera riqueza, el gobierno nada más genera la riqueza. No crean ustedes que el gobierno crea fuentes de trabajo. El gobierno, al poner más barrenderos, puro gasto público, puro gasto, acuérdense. Poner más policías es gasto, no es productivo. Hace que el municipio se haga más pobre con tener más policías, más barrenderos. Pero si todos cooperamos, si todos fuésemos más honestos, esa lana sería para pagarle
a la educación. Pero los que en verdad generamos riqueza somos nosotros, los empresarios, ustedes también. Nadie les van a autorizar un nuevo puesto si no va a ser productivo. ¿A poco no? Así es. Y además, ustedes pueden cambiar a su gente, miren. El que cumple con sus obligaciones y da más de lo que debe, convierte su mundo en un paraíso. El que solo pide y solo exige, convierte su mundo en un infierno. Y yo quiero que hoy mismo hagan la siguiente prueba. O no, hoy no, sino cuando regresen a sus casas, por favor díganle a su mamá: oye mamá, qué guapa te veo el día de hoy. Oye mamá, qué bonito arreglaste la mesa, mamita. Oye mamá, qué rica sopa me preparaste. Y verán que convertirán su mundo en un paraíso. Gerentes, directores, ustedes también cuando regresen a su casa, por favor díganle a su señora: oye vieja, qué guapa te veo el día de hoy. Oye, qué bonito arreglaste las cortinas, vieja, mientras yo estaba en México. Oye vieja, qué rico guiso me preparaste. La señora, si no está acostumbrada a estos halagos, va a decir: ¿este qué se trae? A lo mejor quiere su Nochebuena, todavía falta mucho para Navidad. Pero créanme que la mamá o la señora que reciba este tipo de halagos para mañana, sin que nadie se lo ordene, sin que nadie se lo pida, ella solita se va a arreglar mejor. Ella solita va a tener su casa más hermosa. Ella solita se va a atrever a cocinar otra sopa, otro guiso más sabroso. Y es así, señores, cuando nace la calidad, cuando tú le prendes la chispa a tu gente para que sean hombres de calidad total. También puedes cambiar a tu gente. ¿Cómo se llama, señorita, usted? ¿Mandé? Cristian, una mujer muy guapa, Cristian. Vamos a acompañar a Cristian cuando ella tenía 11 años y la invitan al primer baile de su vida. Uy, Cristian, bien contenta, bien emocionada, la niñita de 11 años, no sabe cómo vestirse, si ya se pone los zapatos Andrea de tacón alto, si se pone medias, si se pone los aretitos que la otra vez compró en la feria de Coatzacoalcos, está bien contenta y bien emocionada. Llega el día de la gran fiesta y Cristian, sí, dijo que se arregla, niña de 11 años se arregla lo mejor que puede en su recámara. Sale de su recámara y pasa por la sala donde se encuentra a una tía, como las hay muchas. Tan pronto ve a Cristian, le dice: ay, Cristian, qué mal te ves, hijita. Oye, ¿ya te fijaste, mi amor, que tienes las medias chuecas? Ay, mi vida, ese peinado no te queda. Te pintaste horrible, parece que te echaste la tlapalería encima. Puros defectos, puros defectos. Pues la pobre Cristian, niña de 11 años, desde el primer defecto que le marca a su tía, empieza a perder seguridad, empieza a perder confianza en sí misma. Y cuando llega a la fiesta y se le aparece nada más ni nada menos que William Levy, le dice: ¿bailamos, Cristian? Ay, no, muchas gracias, no, yo no sé bailar, yo no. Y esa noche Cristian fracasa. Pero la misma, ¿de dónde es usted, Cristian, perdón? ¿Por Coatzacoalcos? Ah, pues con razón. La misma niña Cristian se arregla y pasa por la sala y la tía le dice: qué guapa estás, qué linda, es la más linda de Veracruz. De grande, Cristian, vas a ser mucho más linda que Salma Hayek. Esa noche Cristian triunfa. ¿Y quién hizo a Cristian una triunfadora o una fracasada? Pues la maldita tía. Pero fíjense que así hay padres de familia, maestros, jefes, gerentes, ejecutivos, que tal vez sin saber, lo único que hacen todos los días es a gente fracasada, a gente temerosa, a gente insegura. Pero bendito sea Dios, también hay cantidad de padres de familia, de maestros, de jefes, de ejecutivos y de empresarios que todos los días de su gente está siendo a gente triunfadora.
Y lo que necesita nuestro México, lo que necesita Chedraui, es que formemos a gente triunfadora, gente que se le ame, se le respete en los hogares, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, y no que desde las casas empezamos a decirle a nuestros hijos: es un tonto, es un bruto, siempre repruebas, eres un tonto, siempre repruebas. El niño dice: sí, ya soy tonto, ya para qué estudio. Mentiroso, tramposo, se hace más mentiroso y tramposo. Por eso también se nos enseña en la cultura oriental que tú y yo, cada uno de nosotros somos como la bandera de Japón, ese sol. Un sol que desde que se levanta hasta que te acuestas, estás irradiando energía. Energía positiva o energía negativa. Si te levantas y empiezas a dar sonrisas, la vida te va a regresar sonrisas. Si te levantas y das caras jetonas, pues la vida te va a regresar puras caras jetonas. Si das alegría, la vida te va a regresar alegría. Si das felicidad, la vida te va a regresar felicidad. Todo es de acuerdo a lo que tú des primero. No se vayan a parecer a esos gerentes de tiendas de la competencia, no quiero decir de otras, ¿verdad? De Walmart, otras. ¿Los conocen? Nos han visto bien amargados los cabrones, bien amargados. Son de los que se levantan en la mañana y se ven en el espejo y dicen: chin, qué jodido ya estoy. Y empiezan a generar su energía negativa solitos. Dicen: ahora que pase al comedor, de seguro mi señora me va a tener preparado unos huevitos rancheritos con sus chilaquiles, sus frijolitos refritos y su chocolatito. ¿Y cuál es la sorpresa? Que la floja de la señora nada más le avienta una pinche caja de cornflakes, que tiene que estar desayunando así viendo cómo armar al tigre Toño, man. Le da un coraje, se quiere ir a su tienda y el vecino le está estorbando la salida. Se pelea con el vecino y ahí va por la avenida Hidalgo. En todos los pueblos hay avenida Hidalgo. En el primer semáforo voltea y todos con unas jetotas de malos amigos. Entonces prende el radio y se oye: Piscis, hoy tendrás un día lleno de conflictos. Puta. Llega a su tienda, la secretaria se para inmediatamente a darle la mano, él se pasa como cucaracha fumigada, nada más le da la espalda a la secretaria y la secretaria le dice: chinga tu madre, por negativo. ¿Quién generó esa energía negativa? Tú. Tú, que es muy diferente llegar a tu tienda: oye, qué hermoso día, Juan Lupe, vamos a darle, que hoy es día de verduras y vamos a darle duro, que se les vea frescura, si no hasta las verdolagas se van a entristecer, hombre, órale, a risa, vamos. Eso es lo que cambia, señores, a su gente, la actitud de las cabezas. Ahora, también no vayan a ser de esa gente miserable que nunca quiere dar nada. A sus trabajadores, a sus empleados, a sus clientes, denle lo mejor, siempre lo mejor. La mejor atención, la mejor sonrisa, el mejor consejo. No por el tener, sino por servir, dar lo mejor. No vayan a ser esa gente miserable que nunca quiere dar nada, que todo quiere para acá, nada más para acá. ¿Los conocen? Hijo, man. Oye, que va a haber una conferencia del señor Kazuga y la van a cobrar, sí, entonces no voy. Todo lo quieren gratis, los condenan, ¿sí? Para los que sean católicos, cuando el acólito viene pidiendo la limosna por el pasillo con su charolita de plata, son los que empiezan a buscar la monedita más chiquita, man. La más chiquita, la más chiquita. Pasa el acólito y la avientan hasta así para que suene clink. Pero a Cristo no lo podemos hacer tonto, señores. Cristo desde la cruz te está observando, te dice: te la triplicaré, cabrón. Y te la triplican. Por eso, si no es tuyo, debe ser de alguien, don Francisco. Bien, un aplauso. Aprendió la lección. Aprendió la lección, eso me da mucho gusto. Por eso si no es tuyo, debe ser de alguien, eso es muy grande. Ahora, miren, en Yakul le damos mucho más importancia
al proveedor que al cliente. Fíjense. Ustedes de seguro en Chirao les dicen, hay que atender al cliente, que el cliente es lo mejor, que hay que obedecer al cliente, que el cliente que... No, para nosotros esas mamadas no. Nosotros, el proveedor es mucho más importante que el cliente. Cuando el cliente te venga a cobrar desde Monterrey o desde Sonora, tenle el cheque listo, llévatelo a comer una buena comida y cuando se regrese que se vaya con sus chocolatitos o sus dulces bien contento, bien. No que cuando viene a cobrar su cheque, no, pues aquí está el cheque, pero falta una firma, man. El que firma está allá en el Marquís, escuchando a un tacataca bien aburridote. Oye, acaba de hablar que dice que el cheque te lo vamos a entregar hasta mañana. El pobre proveedor se va a tener que buscar un hotel de rápido en cada una de sus ciudades. Y acuérdense que se va a estar acordando todo el día, toda la noche de tu abuelita y de tu mamá. Y al día siguiente, cuando te venga a cobrar, le dice, no, fíjate que el contador, que no vino hoy, el contador nos dijo que te lo mandáramos por DHL y le mandamos puros cuernos. Y cuando lo necesites y le hables desesperado, oye, hace 15 días que te mandé el pedido y no me ha llegado nada. ¿Cómo que no te ha llegado? Si ya te lo mandé. Tapa la bocina. Dice, mándales todas estas cosas que nos sobran al de Chirao. No, digo a Soriana para que deje de estar fregando. Y le mandan lo peor. Un buen proveedor contento, bien pagado. Es lógico. ¿A quién le va a llevar las novedades primero? ¿A quién? Pónganse a pensar. ¿A quién le va a dar el mejor surtido? Los mejores precios. ¿A quién? Pues y los clientes no son tontos. Vendrán a buscarte solitos. Por eso para nosotros el proveedor es mucho más importante que el cliente. Y eso es en las empresas japonesas. Ahora, ¿por qué las empresas japonesas llegan a ser tan grandes? No crean que los fundadores de Hitachi, Sanyo o Hitachi hayan sido herederos de grandes fortunas. Son jóvenes que se reúnen todas las tardes cuando están de estudiantes a soñar, a dibujar, a presupuestar su empresa. A esa etapa nosotros la llamamos etapa del enamoramiento. Cuando se gradúan y firman el acta constitutiva, es el acta del matrimonio. Cuando en un local pequeño empiezan a poner la maquinaria, los implementos, es el embarazo. Cuando le piden al presidente municipal que venga a cortar el listón y echar agua bendita, es el nacimiento del bebito empresa. Y los 3 primeros años hay que trabajar las 24 horas del día al pendiente para que este bebito crezca lo más sano posible. Después del 4.º año es cuando lo tienes que llevar al kinder, a la educación, a todo tu personal lo llevan a la educación, a la capacitación, a los cursos, a los viajes, a la lectura, a las nuevas a poner nuevas instalaciones. Durante 20 años los empresarios japoneses no les sacan un solo peso a la empresa. Todo es inversión tras inversión. Y mientras, ¿de qué vivimos los dueños? Vivimos de una regla moral de 1 a 7. Si yo no puedo pagar más que 1,000 pesos al de menor jerarquía, la empresa nada más me puede pagar a mí 7,000. No me alcanzan, pues tengo que pensar cómo puedo pagarle al de menor jerarquía 5,000 para que a mí me puedan pagar 35,000. Todavía no estoy de acuerdo, tengo que pensar cómo le puedo pagar al de menor jerarquía con prestaciones todo 20,000 pesos para que a mí la empresa me pueda pagar 140,000. Pues ya con 140,000 puedo ir a Coatzacoalcos, a Veracruz, a donde se echan una buena conferencia sin ninguna presión económica. Por eso las empresas japonesas llegan a ser tan grandes. Y mientras, ¿de qué viven los dueños de esa norma de 1 a 7? Ahora, también tengo la costumbre,
y ojalá ustedes lo hicieran, van a ver qué provechoso es, que todos los jueves, cuando están saliendo los empleados o los obreros de las plantas o de las oficinas, agarre a cualquiera y le diga, hoy me voy a cenar a tu casa. Cristian, hoy me voy a cenar a tu casa. Arturo, me voy a cenar a tu casa. Adriana, hoy me voy a cenar a tu casa. Juan, me voy a cenar a tu casa. Me autoinvito. Claro que se ponen bien nerviosos porque en su casa nadie sabe que el presidente de Yakult va a ir a gorronear la cena. Digo, en primer supercito, en primer Soriana que nos encontremos, en primer Chedraui que nos encontramos, compramos unas conchitas, unas donitas, y al llegar a tu casa, que tu señora, tu mamá, tu tía, tu sobrina, tu ahijada, tu comadre, tu querida o lo que tengas en tu casa con esta nueva ley de convivencia, nos haga un cafecito, y me estoy hasta las 11, 12 de la noche platicando con toda la familia de mis trabajadores. Y allí he entendido cuáles son las angustias o las carencias que tiene un trabajador mexicano. La mayor angustia que tiene el trabajador mexicano es que no tiene seguridad de trabajo, no sabe cuándo lo van a correr y siempre vive con miedo, siempre vive con temor. Les da tanto miedo que cuando salen de su casa hasta la bendición les dan para que no les toque. Me van a decir, que ¿a poco en Yakult nunca corren a la gente? Nosotros contratamos a nuestra gente con la responsabilidad moral que tenemos que adoptar a un hijo, al cual hay que educar, hay que formar, hay que hacerlo crecer, hay que capacitarlo, hay que sea grande. Pero a pesar de ello, hay veces que sí les tenemos que decir sayonara, adiós. Pero le decimos adiós solamente por 5 motivos. Y díganme si es culpa de la empresa o es culpa del trabajador. 1, porque llega muchas veces tarde. 2, porque falta mucho. 3, porque se robe algo. No me importa el importe, es el hecho, no hay perdón. 4, porque llegue tomado o drogado. 5, porque dé la valiosísima información de Yakult a Chamito. Se lo hace una bronca. Y también, señores gerentes, muchas veces nos equivocamos, creemos que el trabajador, el empleado, trabaja por un sueldo. Y quiero preguntar, ¿quién está contento con su sueldo? Que levante la mano. ¿No hay nadie? No, pues sí. Fíjense que los sueldos no motivan a la gente, en ningún lado. Estés trabajando en el grupo Carso, en la Toyota, en Yakult, en Chedraui, en donde sea, no satisfacen a la gente. Y muchos gerentes creen que pagando ya la gente tiene que trabajar muy contenta. No es cierto. Le subes el sueldo y te lo agradece. Al segundo mes se acostumbran a ese sueldo. Al tercer mes le hace falta más que antes. Y al cuarto mes empiezan a renegar. No, yo tengo muchos más años que ese güey y a mí me pagan muy poquito. A mí me hacen venir en el tercer turno y me pagan una bicoca. No, pues esa le pagan mucho más, pues es la querida, ya sabes de quién, mano. Y a renegar los otros 9 meses del año. Los sueldos, señores, no motivan a la gente. Lo que motiva a tu gente es que les des mucho sueldo moral. Haz sentir a tu trabajador, a tu empleado, útil en la empresa, necesario, respetado y querido. Cuando un trabajador se siente útil, necesario y que es respetado y que es querido, créanme que dan todo por la empresa, porque es respetado y es querido y se siente que es necesario. Se siente útil y no hay ningún ser humano que cuando se siente necesario y se siente útil no se quite la camisa por dársela a otro. Así es, y más nosotros los mexicanos. Por eso no crean que los sueldos motivan a la gente. Lo que en verdad motiva a la gente es que les den mucho sueldo moral. Ahora, no sé si en la empresa Chedraui tengan sindicatos. ¿Sí?
Pues ahora voy contra el sindicato, ojalá estén aquí los cabecillas del sindicato. No, pues qué lástima. Miren, en el año 68, México realizó una de las olimpiadas más hermosas que hubiese visto la humanidad. Fue un fiestón deportivo, juvenil y la primera olimpiada cultural que llamó la atención en todo el mundo. 4 años antes, esta olimpiada la había realizado Tokio, y que un país latinoamericano hubiese superado la olimpiada de Tokio porque se les ganó de todas menos en puntualidad, hizo que muchos empresarios viniesen a conocer México. Y un grupo de empresarios fue entrevistado por el Canal 11 del Politécnico. Y la pregunta que les hicieron fue: ¿cuál es la diferencia entre el trabajador mexicano y el trabajador japonés? El jefe de la misión levantó la mano y dijo: venimos sorprendidos de la gran habilidad manual que tiene el trabajador mexicano. Miren, señores, si todas las fábricas de automóviles, de electrodomésticos, se están viniendo, de las maquiladoras, se están viniendo a México, es porque contamos con una mano de obra genética e históricamente de altísima calidad. Y como prueba les puedo poner un ejemplo. Si ustedes se toman una sopa de fideos en Mexicali, en Hermosillo, en Chihuahua, en Durango, en Zacatecas, en Aguascalientes, San Luis Potosí, en Guanajuato, en Querétaro, en Puebla, en Tlaxcala, en Jalapa, en Villahermosa, en Campeche, en Mérida, en Chetumal, todas las sopas de fideos saben diferente. Pero si ustedes van a Gringolandia y piden un chicken soup or not, todas las pinches sopas saben igual, porque ya son de lata. Acá están hechas a mano, casa por casa, porque es la habilidad de la habilidad de la mujer mexicana lo que hace la diferencia. Pero ayer domingo, que anduvimos de turistas, que nos dijeron que conocimos la villa, el Zócalo, la catedral, la plaza de las Tres Culturas, las pirámides de Teotihuacán, y terminamos en la villa de Guadalupe. En la villa de Guadalupe nos dimos cuenta que ante la religión somos iguales. Nos gustan las peregrinaciones igual que ustedes, aventamos cohetes, llevamos tamboras, llevamos danzantes, igual que en el Japón. Y que enfrente de los templos hay muchos puestos con fritangas, amuletos, rosarios y estampitas. Lo mismo pasa en los templos de Japón. Pero ayer domingo, que en la villa nos dimos cuenta, que ante la religión somos iguales. Y la única diferencia que hemos notado es que siempre van ustedes a los templos a pedir y a esperar. Y nosotros en el shintoísmo siempre vamos a los templos a ofrecer. Y de ahí nos dimos cuenta porque esos sindicatos, CTM, CORCROC, CTC, CNC, la coordinadora con C, todos con C de camaradas presentan pliego de peticiones. ¿Y por qué los sindicatos japoneses presentan pliego de ofrecimientos? Pliego de peticiones: queremos más permisos para llegar tarde, queremos más permisos para faltar, queremos más permisos para más vacaciones, pedimos más puentes, pedimos más aguinaldo, pedimos más caja de ahorro, pedimos más uniformes, pedimos que mi cumpleaños me lo paguen triple, pedimos y pedimos. Y pliego de ofrecimientos es: tuvimos 15 retardos en promedio, ofrecemos ser más puntuales y reducirlos a 5, ¿qué ofrece la empresa? Tuvimos 3% de mermas, ofrecemos tener todos mucho más cuidado para reducir eso al 1%, ¿qué ofrece la empresa? Tuve 5 reprobados en mi clase, ofrezco dar mejor mi cátedra para que el año entrante sean solo 2 los que pueda reprobar, ¿qué ofrece la institución educativa? Y a base de ofrecimientos es como ellos llegan a calidad total, entrega justo a tiempo, error 0. Por eso, señoras y señores, los poderosos en este mundo siempre van a ser los que ofrecen. Confucio dijo: si a la tierra solo le sacas, le extraes, le quitas, le quemas, le tumbas, la vas a volver un desierto. A la tierra siempre hay que regresarle lo que la tierra te dio. Por eso, el poderoso en este mundo siempre va a ser el que ofrece. Y esto lo saben aquí todas las señoras y señoritas aquí presentes, que el ganón
fue el que ofreció, ¿a poco no? ¿Se acuerdan de esos primeros novios que tuvieron en la adolescencia? Esos mandaditos que querían meter mano por todos lados como si fueran líderes sindicales, pues veían el peligro y lo cortaban. Pero ¿se acuerdan del otro que les ofreció un chocolatito, un caramelito, que les hizo una poesía con las letras de su nombre, creyéndose el amado Nermo? ¿O se acuerdan de su cumpleaños que les llevó un gran ramo de rosas? ¿O se acuerdan de ese novio que del día del 14 de febrero, día del Valentine, día de los enamorados? ¿Cómo apareció como a las 9:30 de la noche, bien cursi, enfrente de sus casas con su globito de I love you? Pues les ofreció tanto que ustedes terminaron ofreciéndoles todo. Por eso el ganón siempre es el que ofrece, señores, no el que pide. Ahora, ¿cómo se hacen los empresarios en las escuelas japonesas? Bueno, se me pasó eso porque es muy importante. En México, ya les dije, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y en las escuelas japonesas es todo lo contrario. Corre, brinca, trépate más alto, órale, bríncale, bríncale, salta, salta, sin miedo, córrele, grita, grita, a ver que te oiga el de atrás, pero grita más fuerte, más fuerte. A ver quién aguanta más debajo del agua, órale, aguántenle, aguántele. No te ahogas, órale, aguántale. A ver quién hace pipí más lejos, órale. Es competencia, siempre es pura competencia ya en las escuelas de Japón. Por eso se hacen empresarios, porque saben cuáles son sus capacidades, sus potencialidades y cuáles son sus debilidades. Ahora, lo que sí me preocupa mucho, estando aquí en México, y sobre todo en el sureste, donde Chernobyl está por todos lados, la proliferación de casas de empeño. ¿No se han dado cuenta? ¿Cómo están proliferando casas de empeño? Y es la peor enfermedad que le puede llegar a un pueblo, ¿eh? La peor enfermedad. Eso denota que su gente está gastando más de lo que está ganando. Eso denota que al poco rato van a vivir acosados por los licenciados, queriéndoles quitar amenazándoles que les van a quitar su casa, les van a quitar su carro. A sus empleados que estén recurriendo a casas de empeño, pueden estar seguros que son los focos rojos de los primeros que les van a robar. Son los focos rojos que le van a entrar a la corrupción, señores. Porque la necesidad, la presión es tan salvaje de estas gentes que a las 4 o 5 de la mañana te están amenazando de que te van a quitar tu casa. Por eso es la peor enfermedad desde el punto de vista mío, porque no los van a dejar a muchos no los van a dejar dormir. Es lo que propicia una diabetes, un ataque cardíaco, el que te salgan canas, el que te arrugues, porque no te enseñaron a ganar un peso y a gastar 80 centavos. Te han acostumbrado a ganar un peso y a gastar 1.20, 1.50 con tus tarjetitas de crédito. Por eso debemos de enseñar a nuestra población, a sus hijos, a sus trabajadores, a ganar un peso y a gastar solamente 80 centavos. A ganar un peso y a gastar solamente 80 centavos. En pocas palabras, ama lo que tienes, no quieras tener todo lo que ves. Ama solamente lo que tienes, no quieras tener todo lo que ves. Para que me entiendan, ¿ustedes no creen que yo quisiera dormir todas las noches con la Ninel Conde? Pero sé muy bien que no debo, aunque creo todavía puedo, ¿verdad? Que debo de amar y cuidar a la señora que tengo en mi casa. Lógico. Ama lo que tienes, no quieras tener todo lo que ves, porque si me estuviera durmiendo con la Ninel Conde, ya Yakul estaría empeñado. Ama lo que tienes. Y miren, ¿y por qué? Los japoneses son gente de dinero, aún viviendo en un país sin recursos naturales, porque sin petróleo, sin oro y sin plata. ¿Por qué es un país de los más ricos de la tierra? ¿Saben ustedes por qué?
porque se nos enseña desde pequeños que en la vida, como en la naturaleza, hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Y todos vamos a llegar al invierno de nuestras vidas. ¿Han pensado ustedes cómo quieren llegar al invierno de su vida alguna vez? Ojalá lleguen como ese viejito de Karate Kid 1, Karate Kid 2, todo tranquilo, todo seguro, agradeciendo cada amanecer, trascendiendo en los jóvenes con principios de honestidad, de trabajo, de disciplina y de esfuerzo. Y no lleguen como llegan muchos de nuestros ancianos, con una mano adelante y una mano atrás, endeudados, sin dinero, malqueridos y deprimidos. Pero nadie les enseñó que iba a llegar el invierno de la vida. Siempre creyeron que iba a ser primavera. La primavera para los japoneses es desde cuando uno nace hasta los 20 años, donde hay que crecer física, moral e intelectualmente a toda tu plenitud. Si tú partes un plátano en forma perpendicular y lo observas, vas a ver que está dividido en 3 gajos, todos iguales, todos parejos. No hay un solo gajo que sea más chipotudo que el otro. Pero actualmente los jóvenes, con tanta revista semipornográfica, con tanto Latin Lover, con tanto Fernando Colunga, William Levis, Eduardo Núñez, puros roperotes, puros ponchadotes, creen que lo que más llama la atención es lo físico. Y es por ello que se van 4 o 5 horas diarias a los gimnasios para que les salgan bolas en los brazos, en el pecho, en las nachas, en las pantorrillas. Se abren la camisa y andan presumiendo el solo para mujeres. Claro que esto impresiona a cualquier chica. La chica lo invita a tomar una tacita de café, pero las chicas de la actualidad ya no son nada tontas, ¿eh? No se acaba de tomar media tacita de café, inmediatamente se dan cuenta que el brutote que tienen enfrente tiene todo el coco vacío y le faltan bolas donde las debería de tener bien puestas. Se da la gran decepción. Después viene el verano, de los 20 a los 40. En el verano vean ustedes cómo los árboles son frondosos, dan flores, dan fruta. Así también el ser humano es cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando puede trabajar 72 horas sin dormir por cierre de año, que puede tomarse una botella de tequila o de ron o de mezcal y el lunes está firmes en la tienda, está en todo su apogeo. Pero después viene el otoño, de los 40 a los 60. En el otoño vean ustedes cómo los árboles empiezan a cambiar de color sus hojas y cómo poco a poco se van cayendo sus hojas. Así también en el ser humano nos cambia el color del pelo, se nos va cayendo el pelo, se nos cae la vista, se nos caen los dientes, se nos caen muchas cosas más en el otoño de la vida. Y después de los 60 llegamos al invierno de la vida. Ojalá llegues siendo un señorón, que puedas viajar por donde se te antoje, puedas entrar a cualquier clínica a hacer tus chequeos médicos o puedas entrar a cualquier juguetería a comprar los juguetes de tus nietos. Y no llegues al invierno de la vida a pesar de haber trabajado desde muy temprano y hasta muy noche y bajo muy fuerte presión, llegues sin dinero, endeudado, malquerido, deprimido y enfermizo. Pero es que nadie te enseñó que iba a llegar el invierno de la vida. Y para no llegar así, señoras y señores de Chedraui, así al invierno de la vida, el secreto está en lo siguiente. Desde el primer ingreso que tengan en su vida, páguense a sí mismos un 10%. El otro 90% no es tuyo. El otro 90% se lo tienes que entregar al que te hizo la casa, te fabricó la ropa, te cosechó los alimentos. A ellos se los vas a tener que dar. Pero si tú trabajaste desde muy temprano hasta muy noche y bajo muy fuerte presión, es justo y necesario que te pagues a ti mismo ese 10%. Y págatelo los 20 años del verano y los 20 años del otoño, durante 40 años. ¿Han visto árboles que tienen 40 años? ¿Cómo tienen un troncototote así? Que dan mucho follaje, mucha sombra. Y en los tiempos de mayo, que hace un calorón por el sureste, van a ver cuántos güeyes vienen a tomar sombra debajo de este árbol llamadas nueras y yernos. Y este arbolote, que tiene un troncototote así, no nace de una semillotota así, nace de una pequeña semillita así, chiquita, como mi primer pequeño suelo.
Pero yo lo estuve regando, quincena con quincena, abonando en las vacaciones, en los aguinaldos, en las prestaciones. Y este árbol fue, crece, crece y crece. Y ahora me da toda la tranquilidad del mundo. Y si además que este árbol, aún de muerto, va a tener mucha, mucha leña para seguir calentando muchos hogares. Ya estoy viendo aquí unas caritas otoñales que están diciendo, che, ¿por qué no habrán traído este tacataca hace 20 años? Les aseguro que para los que tengan más de 40 años, si hubiesen seguido esa disciplina, ahorita en interés compuesto estarían ganando más de lo que están ganando de sueldo. Esto es el premio a la disciplina, a la constancia, al esfuerzo. Por eso, señores, deben de entender que el cuerpo humano está formado por dos partes. El cuerpo que se alimenta de la carne, del pollo, del pescado, de la verdura, de la fruta, de los cereales, de la leche, del queso, claro que con un Yakult mejor digestión. Y la otra parte muy importante que tenemos los seres humanos se llama espíritu. Y el espíritu es como la batería de un automóvil que deben de cargar siempre en forma positiva. ¿Y de qué se carga de positivismo tu espíritu? Se carga de las cosas bellas que Dios nos dio, como ver un bello amanecer en sus pueblos o en sus ciudades, como ver un rojo atardecer, un cielo estrellado, o estas flores hechas por Dios. Si ustedes quitan estos dos arreglos florales, el estrado baja en un 70% su presentación. Gracias a estas flores que han estado irradiando energía a sus espíritus, me han aguantado ya las 2 horas de conferencia continua. Por eso, carguen de positivismo su espíritu. Estén orgullosos y agradecidos de poder trabajar en una empresa tan presente. Estén orgullosos porque es el supermercado de mayor crecimiento en la República Mexicana en proporción a todos los demás. Estén orgullosos de ser mexicanos, de pertenecer a esta gran organización y pertenecer a este gran país, al México del desierto, al México del altiplano, al México de las costas, al México de la selva y al México de las penínsulas. Estén orgullosos de sus esplendorosos paisajes, de sus multiclimas. Estén orgullosos de su gastronomía llena de sabores, llena de colores. Estén orgullosos de sus fiestas, de sus tradiciones, pero sobre todo estén orgullosos de su historia, de pertenecer a una raza que aunque les quemaran los pies, nunca se atrevían a traicionar a su pueblo. De esa estirpe es el mexicano. Por ello que yo les pido que siempre anden por este mundo con la frente en alto y el pecho erguido de haber nacido en esta bendita tierra mexicana. Y por último, quiero terminar con un cuento que me contó mi padre, con el cual cierro siempre todas mis conferencias. Había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar. Todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja sus alitas, vuela sobre las llamas, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua tratando de apagar este incendio. Va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua. Pasa el elefante y le dice: gorrioncito, no seas tonto, huye como todos nosotros, ¿no ves que te vas a achicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice: no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado hogar, familia, este bosque me ha dado alimento, me ha dado sobre todo amigos y mucha felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se compadece, deja caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga. Y al poco rato, este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran. Señoras, señores de Chedraui, a este bosque yo lo comparo con mi México.
tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, ¿verdad? Por favor, sean como este gorrioncito y que todos los días, dejen caer una o dos gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, México se los agradecerá y Dios los bendecirá. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ¿se parecerá algo a nuestro país? ¿Ustedes qué opinan? Tenemos un gran parecido a los mexicanos, aunque nos digamos que no. ¿Sí o no? Estire la mano para pedir las cosas. ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Qué dice José? ¿Ya se durmió? Ay, profe, acá estoy. ¿Sí o no? Sí, claro. Nosotros tenemos, mire, yo a alguien le decía y estábamos en una, departiendo con unos profesores y decíamos, es que nos parecemos en todo, hasta en el narcotráfico y ahorita supuestamente, mire cómo tenemos toda el área del Pacífico, ¿no? Otra vez llena de narcotraficantes y ese tipo de cosas. Y desafortunadamente eso viene ¿de qué? De la educación, ¿sí o no? ¿Correcto? Cuando uno lo educan bien y le enseñan a respetar las cosas de los demás, yo pienso que las cosas se dan. Y todos podemos, digamos, aportarle algo también al país y a nuestras mismas familias, ¿sí o no? Pero a veces se nos olvida y entonces, ¿qué pasa? Es cuando vienen los dolores de cabeza, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a esto que aquí ahí vamos a mirar necesito que miremos esta cuestión aquí. Ustedes, a ver, será. Recuerden que cuando estábamos hablando nosotros también de las normas internacionales, decíamos que básicamente, ¿cierto? El gobierno comenzó a creer en las normas internacionales ya cuando se dio cuenta que le convenía, ¿sí o no? Sobre todo para la parte de los impuestos. Alguien me decía que en un momento determinado en la parte de lo que tienen que ver con los impuestos, ¿cierto? Cuando teníamos la cuestión de la depreciación, como la depreciación estaba, por ejemplo, en la parte de los edificios o de las construcciones y edificaciones, básicamente digamos, para 20 años y depreciamos el 5%, pero si uno mira, a la final un bien o una propiedad raíz, en vez de desvalorizarse, lo que hace es como que se valoriza más, ¿sí o no? Entonces ahí fue cuando nos variaron la tabla también de la depreciación, ¿cierto? Y nos la pasaron de 20 años a 45 años, o sea, que tenemos, digamos, para lo que es la parte deducible, ¿no? No es que si yo volví a ir y reevaluaba un equipo, la DIAN me iba a volver a aceptar deducción, no, eso no. Eso es más contable, ¿cierto? Más financiero, ¿correcto? Que operativo, ¿no? ¿Listo? ¿Qué es lo que está hablando precisamente Carlos? Ese era el que les decía. Aquí, ¿ya están viendo mi pantalla, no? No, Ay, que señor. se me volvió a perder. Aquí está. Ahora sí quiero una media horita, no se preocupen que no nos va a llegar hasta las 3 de la mañana, sino. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Muy bien. Dice el artículo: los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia y su reconocimiento fiscal será en el momento en que lo determine este estatuto y en las condiciones allí previstas. Jamie, mira, hay 10 excepciones y hay 4 parágrafos. O sea que de entrada hay al menos 14 excepciones. ¿A cuál regla?
a que todo ingreso contable automáticamente ¿Está bien el sonido? Sí, señor. es un ingreso fiscal. Con base en este artículo, entonces, me teletransporto allá al impuesto de industria y comercio. ¿Por qué razón? Porque el artículo 342 de la ley 1819 del 2016 incorporó un parágrafo 3 a este artículo 196 modificado. Y está en rojo. Las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario, es decir, que todo ingreso contable automáticamente es un ingreso fiscal, salvo las excepciones, se aplicarán en lo pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio. Es decir, la misma regla que utilizamos en renta, donde todo ingreso contable automáticamente es ingreso fiscal, salvo algunas excepciones, esa misma regla se aplica en lo pertinente para impuesto de industria y comercio. Es decir, que la voy a redactar. ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Todos los ingresos que se tienen en cuenta para calcular el impuesto de industria y comercio, lo reformulo, Jamie, lo reformulo. A ver, todos los ingresos devengados contablemente automáticamente se convierten en ingresos base para el impuesto de industria y comercio, salvo las excepciones, las del artículo 28, las de este artículo y las de los estatutos de rentas de cada jurisdicción, llámese distrito o municipio. Bueno, y el último tema que puede tener un poquito más de complejidad es la relación entre NIF y el impuesto sobre las ventas, porque hay que verlo desde dos ópticas, la óptica del vendedor y la óptica del comprador. Para entender cómo interactúan NIF e IVA, tienen que olvidarse de lo que acabo de decir de renta y de ICA, porque el IVA tiene unas reglas propias particulares por tratarse de un tributo autónomo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a mirar la óptica del vendedor. ¿En qué momento se causa el IVA para el vendedor? Si se trata de venta de bienes, dice el literal A del artículo 429 del estatuto, en la fecha de emisión de la factura de documento equivalente y a falta de estos, en el momento de la entrega. Me explico. Yo pudiera ahora en diciembre pasado haber entregado mercancía a mi cliente, el haberme recibido a satisfacción. ¿Hay ingreso contable? Sí, se devengó, hice la entrega, pero no alcancé a facturar, es mi ejemplo. ¿Hay ingreso para renta? Sí, el artículo 28 dice que todos los ingresos contables automáticamente son ingresos fiscales. ¿Hay ingreso para ICA? También. Todos los ingresos contables automáticamente son base para el ingreso fiscal en ICA, pero el tema es, como entregué la mercancía, a pesar de que no hubo factura, en mi ejemplo, supongamos la factura se emite allá en enero, sea electrónica o no electrónica, entonces fíjese lo que está pasando, que ese IVA, tratándose de venta de bienes, queda causado por haber entregado la mercancía, es lo que está diciendo el literal A, sin necesidad de que haya una factura. Y tratándose de prestación de servicios, imagínense el mismo ejemplo, presté el servicio en diciembre, 100% a cabalidad, me lo recibieron a satisfacción, no alcancé a emitir la factura, la emitiré en enero, sin duda. Dice allí, ¿cuándo se causa el IVA para los vendedores de prestadores de servicios? Dice, literal C, en las prestaciones de servicios en la fecha de emisión de la factura de documento equivalente, en mi ejemplo no hay, o en la fecha de terminación de los servicios, sí se terminaron los servicios, o el pago abono en cuenta a la que fuera anterior. Es decir, que en este caso, aún sin factura, hay IVA causado para el vendedor. Toda es la óptica del vendedor. La óptica del comprador es diferente, porque el artículo 771-2 predica esto. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá o de facturas con el cumplimiento de los requisitos de la ley, y en el segundo inciso dice, o de documentos equivalentes. ¿Qué quiero decir, Jamie? Que para el comprador, si él quiere solicitar costos y deducciones en renta, necesita la factura. Y si quiere solicitar impuestos descontables en IVA, necesita la factura de documento equivalente. Sin embargo, el parágrafo segundo de ese mismo artículo dijo, con base en la ley 1819, sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente. Así la factura de venta de documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente,
siempre y cuando se acredite la prestación de servicio o venta de bien el año previable. ¿Qué quiero decir? Que tratándose del IVA, para la óptica del comprador, el comprador sí puede solicitar costos y deducciones, así la factura no haya sido emitida en el mismo año de devengo, así la factura tenga fecha del año siguiente, siempre y cuando se haya devengado el costo o gasto del año anterior. En cambio, fíjense que el parágrafo segundo nada dijo del IVA. Por lo tanto, el IVA sigue la regla del primer inciso del 771-2, en el sentido de que el comprador, para solicitar IVA descontable, sí requiere de la factura. Entonces, noten que el tema del IVA puede ser un poco más complejo que lo que tenemos en renta y en ICA. De esa manera interactúan las NIF y los impuestos. Muy bien. Bueno, algo de lo que está exponiendo Carlos, y se preguntarán por qué siempre arranca él en los temas, y es una sencilla razón. Y lo digo y se los expongo de la siguiente manera. No puede existir un auditor que no tenga conocimientos previos sobre lo que va a auditar o lo que va a revisar. O sea, en conclusión, tú no puedes revisar lo que no conoces. Por eso es tan importante que el auditor sea como ese complemento, porque finalmente recordemos que los auditores somos los ojos de quienes colocan la platica primeramente dentro de una empresa, o sea, de los socios, y luego nos colocan los organismos de control también como esos ojos para cualquier cosa, y cualquier decreto, ley o norma que nos sacan siempre es un certificado de revisor fiscal, un certificado del auditor, dineros que entran del exterior siempre vienen certificados por nosotros. Entonces yo creo que el paso siempre es ese. Hay un tema y es en esa interacción entre NIF y auditoría. Me voy desde el principio al marco conceptual. El marco conceptual para mí es como esos cimientos de cualquier edificio que yo voy a construir. Tú vas a construir un edificio y tú necesitas que esos cimientos queden perfectos, porque si no, el edificio se cae. Es igual. El marco conceptual nos da esos principios y dentro del marco conceptual podemos darnos cuenta que en literal E perfectamente nos habla de que el marco conceptual va a ayudarnos a nosotros como auditores al proceso finalmente de formarnos una opinión. ¿Por qué? Porque conformidad con este va a tener todos los principios, todas las características de la información que nosotros vamos a finalmente evaluar para dar nuestra opinión. Además de que si vemos el literal F, habla sobre que los usuarios de los estados financieros en la interpretación. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Que finalmente la interpretación de los estados financieros viene desde ese cimiento del marco conceptual y nosotros como auditores debemos conocer el marco conceptual de las normas internacionales, como el suministro de todos aquellos interesados en las labores que tiene el IAPI, como los mercados de capitales y cómo ha sido la transformación del mismo. Desde la misma norma podemos ver que ha venido existiendo una aplicación desde lo que fue la IFRS para el 2015 y la aplicación hacia el 2016. Carlos, pásame la próxima diapositiva. Vale. Aquí se hace lo que yo obedezca y punto. Total, y punto. Hay una necesidad de converger, de hacer una convergencia de las IFRS del 2015 hacia las normas de auditoría que fueron dadas y la aplicación desde el 2016, como les decía, con los requerimientos de los organismos internacionales, con la globalización de los mercados de capitales y desarrollar un proceso de convergencia plena, porque no podíamos hablar solamente de normas internacionales de información financiera si no teníamos las normas de aseguramiento donde podíamos asegurarle, como les decía, la maximización de las utilidades a los socios. De hecho, luego viene todo el tema del gobierno corporativo con la OCDE, de todos estos principios que lo que han venido buscando durante el tiempo es que existe una credibilidad mayor en toda la inversión que existe en nuestro país. Entonces, bajo ese parámetro, comienza a existir la obligatoriedad de la aplicación de las normas internacionales de auditoría. Podemos ver que la entidad ha tenido una transformación. Entonces, podemos observar, por ejemplo, que la revisoría fiscal, desde la aplicación del decreto 2420, voy a hacer como una relación, porque la norma local sigue vigente y eso hay que tenerlo en cuenta. Nuestro Código de Comercio no ha sido cambiado, por lo tanto, nuestra norma local sigue vigente. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el artículo 207 y el 208, que hablan de las funciones del revisor fiscal, nosotros vamos a ver que dentro de las normas de aseguramiento vamos a tener cómo se aplican estas, pero más hacia la aplicación de nosotros como auditores en los trabajos que hacemos. El artículo 209, por ejemplo,
que habla sobre el dictamen del revisor fiscal, nosotros vamos a ver que hay normas de aseguramiento que nos dicen cómo disponer de esos informes o esos dictámenes del revisor fiscal o informes del revisor fiscal, que obviamente ustedes saben que el tema de la entidad de la revisoría fiscal en Colombia es diferenciada porque en otros países se llama auditoría externa, pero al final compete como las mismas obligaciones, con unas un poco más para nosotros en Colombia, pero que finalmente nos llevan a lo mismo y es el aseguramiento de la información financiera. El artículo 209 del Código de Comercio nos pide un cumplimiento estatuario en el cual nos dice nosotros como revisores fiscales debemos evaluar el cumplimiento de las normas contables, o sea, que nosotros siempre en nuestro dictamen debemos decir, o nuestra opinión, debemos decirle, informarle a todos los usuarios de la información que están desde el marco conceptual, que ya sabemos que tenemos usuarios primarios, usuarios secundarios, y a todos esos usuarios de la información nosotros tenemos que decirle, hombre, la empresa está cumpliendo con las normas locales, está cumpliendo con las normas legales, está cumpliendo con las normas contables. Debemos hacer una evaluación del control interno y ahora, en lo último de la charla, quiero hablarles un poquito sobre el tema de la medición de riesgos, porque para hablar de control interno hoy, por ejemplo, tenemos que hacer la evaluación previa de riesgo, que lo que busca el control interno es anticiparse hacia los hechos o los riesgos que posteriormente puede tener la entidad y que digamos que algunos para este periodo, y siempre digo, todas las matrices de riesgos, todas tienen que ser actualizadas porque nadie pensó que iba a haber una pandemia y que iba a modificar muchas cosas, como por ejemplo en el sector hotelero y otros sectores. Entonces hay que hacer y revisar la evaluación de control interno que viene del artículo 209, pero que en normas de auditoría también nos piden la evaluación del mismo y otras responsabilidades que siempre se nos acoge y ustedes saben que cada certificación que nos pide, ¿por qué? Porque confían en los ojos de la revisoría fiscal, en este caso de la auditoría externa o de la auditoría interna. Entonces, en ese ámbito de aplicación nosotros podemos observar que hay una relación entre las normas internacionales muy, muy cercanas, o sea, digamos que somos hermanitos porque no podemos estar separados y no podemos hablar de normas internacionales de información financiera y normas de aseguramiento como si fuera algo muy lejano. De hecho, hay una brecha y la brecha tiene que irse cerrando en la medida que como auditores comencemos a aplicar las mismas. Entonces yo creo que, Carlos, esta es la relación que hay entre estos dos componentes y que podemos visionar desde el marco conceptual hacia las normas internacionales de aseguramiento. Ven, yo quiero hacerte una pregunta. Señor. Yo afirmo que en Colombia hay una conexión formal entre la contabilidad y los impuestos, especialmente el impuesto sobre la renta. Y entonces yo entendería que si yo soy fuerte y competente en NIF, tengo un terreno abonado para entender impuestos. Porque claro, ahora la renta se basa bastante, pero bastante en las NIF. De hecho, cuando uno va y mira los artículos relacionados con propiedad, planta de equipo, con activos intangibles, etcétera, son un seleccionar, copiar, pegar. Puesto diferido. De las NIF, muy bien. Entonces, digamos que yo podría afirmar, es lo que quiero saber de tu parte, si siendo muy bueno en NIF, y ya entendería yo que soy un poco competente en impuestos, digamos que eso le pasaría igual al auditor, es decir, si el auditor entiende muchas NIF y es fuerte en NIF, también podría a la postre volverse fuerte en auditoría tributaria. Yo considero que sí. Yo considero que sí, sobre todo, Carlos, si ahorita cuando veías al principio cuando les hablaba sobre las normas de trabajo relacionados, sobre las normas de atestiguamiento, que esas normas te piden es revisar exactamente casos precisos. Por ejemplo, si voy a revisar un tema fiscal, entonces las normas de atestiguamiento, pero si ya yo tengo la base del conocimiento tributario y el conocimiento contable, pues va a ser mucho más fácil la aplicación de las normas de aseguramiento, de las normas de auditoría. ¿Por qué? Porque las normas de auditoría te dicen el deber. Casi siempre, de hecho, las normas cuando tú las lees siempre te dicen el debe. Y bueno, yo te hago una pregunta a ti. Para ti, ¿qué es un debe? Que no tienes opción, ¿verdad? Si yo te digo, debes hacer esto, no tienes opción. Entonces, simplemente la norma internacional de auditoría lo que te propone es el deber ser como auditor, o sea, cómo tú vas a hacer tu trabajo de auditoría. Algunas personas comprenden o piensan que las normas de auditoría es lo que debe aplicar la entidad a la que yo le estoy haciendo la auditoría. No, no, no. Las normas de auditoría es el deber tú como auditor en el mismo ejercicio de la profesión de auditoría.
Entonces, para mí hay una conexión total, única, porque yo no puedo decir, y de hecho muchas veces le digo, por ejemplo, a mi equipo de trabajo, es que te tienes que capacitar en impuestos, que te tienes que capacitar en, tú puedes saber hacer mucho un papel de trabajo, pero si tú haces un buen papel de trabajo, pero tú no sabes el componente contable y no sabes el componente tributario, o sea, solo te vas a quedar que montando el papel de trabajo no tiene sentido. O, por ejemplo, ahorita lo que les voy a aplicar de la materialidad, tienes que tener ciertos criterios en cambios y cosas que se pueden dar y que las tienes que entender desde el ámbito contable. Okay. Yo esto lo he visto en los planes de estudios, por ejemplo, en la Javeriana tenemos unas especializaciones, una de estas es la tributaria, y allí he notado que en los planes de estudio ahora se incorporan componentes de NIF. Ojo, estamos en un plan de estudios tributario, de una especialización en impuestos, pero se incluyen componentes muy fuertes de NIF para que los estudiantes, antes de llegar a los impuestos, entiendan cómo funcionan las NIF, por lo menos en lo básico, para que después cuando el estatuto los remita a las NIF, puedan defenderse. Lo mismo pasa en los diplomados sobre tributación. No sé en el tema de auditoría de aseguramiento cómo se vive eso. O sea, si hay componentes de NIF o no. Sí, claro, total. De hecho, por ejemplo, las especializaciones en aseguramiento o la misma propia que yo hice en auditoría internacional, el primer semestre fue total. Yo estudié hace, no voy a decir cuándo para que no me digan cuántos años tengo, pero hace unos añitos cuando estudié, acaba de salir el estándar. Y comenzamos a estudiar y lo primer semestre fue NIF y después fue tributaria y después sí, venga y le enseño. Entonces sí le enseño cómo se aplica un papel de trabajo, cómo se aplica una materialidad, cómo se aplica, por ejemplo, la medición de riesgos sobre riesgos inherentes, riesgos de control. Ahí sí comenzamos en ese viaje, pero tú arrancas con la maleta aplicándole primero NIF y tributaria. Bueno, entonces yo saco una conclusión acá y es, independientemente de la vocación que tengamos de ser auditores o fuertes en impuestos, digamos, hay un componente básico que son las NIF. Total. Listo, bueno. Tú y yo nos pusimos de acuerdo en algo y es que hemos elegido 3 temas para poder desarrollar esa idea central de cómo es que interactúan NIF, auditoría de impuestos. El primer tema, muy de moda hoy en día, por todo el tema de los efectos de la COVID-19, es la hipótesis de negocio en marcha. Yo les quiero contar como la perspectiva de lo que hay hoy en día y de lo que está pasando, porque es que se avecinan las asambleas generales de accionistas, las juntas de socios, etcétera, y entonces pues algo debemos saber de este tema, pero voy a hacer lo más concreto que pueda para darte lugar a ti como auditora de cómo ustedes lo ven, ¿no? Desde la auditoría. Entonces, mire lo que ocurre. Resulta que cuando se conciben las NIF se piensan para entidades que respeten la hipótesis del negocio en marcha. Si una entidad entiende o llega a la conclusión que no cumple la hipótesis de negocio en marcha, no puede aplicar las NIF y tiene que migrar a un marco normativo diferente. En Colombia eso está regulado mediante el decreto 2101 de 2016. Esa norma, dijéramos que contiene el marco normativo contable para ese tipo de entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Ahora, ¿qué pasa con este asunto? Que para poder establecer si hay o no negocio en marcha, pues no se trata simplemente de superar un umbral o tener un número, sino que ahora requiere más juicio profesional por parte del preparador de la información financiera. Y digamos que normalmente lo hablamos con un horizonte por lo menos de los siguientes 12 meses. Yo sugiero la lectura juiciosa de un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es este que estamos acá disponiendo en la pantalla, es del año 2020 y es el número 1170. Concepto 1170-2020. ¿Por qué lo recomiendo? Su lectura juiciosa. Voy a buscarlo acá, yo lo tenía por acá preparado. Por lo siguiente, porque es que este concepto, Jamie, trae algo particular y es que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública no se limitó
a hacer un análisis superficial sobre si se supera el 50% de las pérdidas recurrentes, etcétera, o el capital suscrito y pagado, lo que todos manejábamos, sino que el Consejo Técnico hace un desarrollo que me parece muy propicio, muy acertado, en el sentido de darle elementos de juicio a los preparadores de información, a los gerentes, a las juntas directivas, para enseñarles que el principio de negocio en marcha tal vez termina siendo más cualitativo que cuantitativo. Entonces, en este concepto que les estoy acá señalando, pues el Consejo Técnico hace un desarrollo muy completo y adicional plantea unas fuentes de incertidumbre para establecer que hay o no hipótesis de negocio en marcha. Entonces, fuentes de incertidumbre financieras, operativas, otros. Entonces, digamos que mi sugerencia es que en esas horas de insomnio que nos acompañan a los contadores, se haga la lectura muy juiciosa, insisto, de este, como para no quedarnos solamente en que cuando se reduzca el patrimonio por debajo del 50% del capital, no, como para que haya más elementos de juicio. Bueno, sigo. La ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, que llamamos Ley de Emprendimiento, hizo algo particular. El artículo 4 de esta ley, Jamie, derogó expresamente la causal de disolución por pérdidas contenida en el Código de Comercio. No sé si lo recuerdes, pero en el Código de Comercio habían unos artículos que establecían la causal de disolución por pérdidas para cada tipo societario. Entonces, para la limitada, la comandita por acciones, la comandita simple, la anónima. Esos artículos del Código de Comercio fueron derogados expresamente, ya no existen. O sea que para nuestro querido diario, podemos decir, querido diario, ya no existe la causal de disolución por pérdidas. Esa fue reemplazada por la siguiente, la muestro acá en la pantalla. Mire, la ley, me teletransporto al artículo 4 y allá dice, denme un segundo, para no ser impreciso, la voy a leer. Un segundito, por favor. Espérenme, que yo no la alcanzo a ver, ya la voy a poner un poquito más pequeña para que yo la pueda ver. Ya la estoy viendo. Entonces dice allí, constituirá causal de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. Cuando se pueda verificar razonablemente su acaecimiento, es decir, que no se cumple esa hipótesis, los administradores sociales se abstendrán de iniciar nuevas operaciones distintas a las del giro ordinario de los negocios, convocarán inmediatamente a la Asamblea General para lo pertinente. Es decir, Jamie, yo lo que quiero señalar acá es que como veníamos acostumbrados los contadores a aprendernos que cuando el patrimonio se disminuía más de... Eso ya no. Es decir, eso quedó descartado totalmente. Ahora esa causal fue reemplazada por esta que llamamos de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Y es algo que tal vez los administradores, los propietarios, las juntas directivas no han caído en cuenta. Y quiero cerrar esta parte de mi intervención con lo siguiente. El año pasado, el presidente de la República, investido de facultades pro tempore, emitió unos decretos legislativos, es decir, que tienen fuerza material de ley. Y esos decretos, dos en especial, lo que hicieron fue suspender la aplicación de la causal por pérdidas que estaba contenida en esos artículos del Código de Comercio que en ese momento existían. Suspenderla por 24 meses. ¿Qué ocurre? Como esos artículos fueron derogados expresamente por esta ley, entonces, en concepto de supersociedades, la nueva causal de disolución ahora por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, pues está suspendida. Y está suspendida por el mismo lapso. Desde la óptica del preparador de la información. Ahora, ¿qué me preocupa a mí, Jamie? Que los propietarios, las juntas directivas, los administradores, aún incumpliendo la hipótesis de negocio en marcha, no lo revelen, no lo formulen, Entonces, sí quisiera ver como esa óptica del auditor sobre ese mismo punto. Bueno,
Yo creo que Carlos acabas de decir algo supremamente importante con el tema de la ley de la 2069 porque nos las puso más difícil como auditor. ¿Y por qué te digo que nos las puso más difícil? Porque es que la NIA 570, esa NIA de negocio en marcha, habla sobre que los auditores debemos evaluar, y dice debemos evaluar, debemos considerar, debemos revisar lo que los administradores o gerencias nos informen sobre el negocio en marcha. Entonces aquí viene una pregunta y es, ¿y si el administrador no se sincera con el auditor? ¿En qué sentido? En que, como digo yo, tú vas donde el padre y dices los pecados que quieres decir. Acá es igual. Tú vienes donde el auditor y vas a decir lo que quieres decir. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado con la NIA 570 y por lo menos, como digo yo, hacer las cosas que la norma nos dice para evitar problemas futuros con los organismos de control y hablando de organismos de control, con las mismas asambleas de accionistas. Porque el negocio en marcha es la continuidad del futuro previsible y nos dice debe evaluar la continuidad prevista de la entidad porque los marcos normativos se basan en esa hipótesis. Y como los marcos normativos se basan en la hipótesis, ya les dije que nosotros venimos desde el marco conceptual y tenemos que aplicar las normas internacionales, yo no puedo dejar de un todo el tema de la aplicación y sobre el juicio profesional debo hacer esa evaluación. Entonces, hay unos procedimientos de valoración del riesgo y las actividades relacionadas. Yo aquí quisiera que todos los auditores anoten y revisen los diferentes riesgos que pueden tener dentro de los negocios. Riesgo político de una aplicación de norma que ya no te permita seguir funcionando, riesgos de fraude, riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos comerciales, riesgo de crédito que podemos tener hoy por el tema de las tasas, por el tema del no pago también de los clientes y que nuestra financiación pues se amplíe, los riesgos de hurto, bueno, toda esa aplicación de los riesgos desde ese procedimiento de esa evaluación, porque es que aquí el auditor debe considerar si hay algunos sucesos o condiciones y mira que el mismo Consejo Técnico lo dijo en el concepto que tú muy bien nos mandaste a estudiar en nuestras horas de insomnio, donde dice que existen condiciones que pueden proyectar una duda sobre la capacidad de la entidad y esa capacidad que tiene la entidad de responder hacia el negocio en marcha. El auditor también debe discutir una evaluación ¿con quién? Con la administración, si se han identificado sucesos que vayan relacionados sobre esa hipótesis de negocio en marcha. Ahora bien, hay unos requerimientos que tiene la NIE 570 desde, por ejemplo, la evaluación de la valoración realizada por la dirección. Entonces, por ejemplo, el auditor debe evaluar si la dirección tiene la capacidad para seguir continuando en funcionamiento. O sea, si la dirección de la entidad puede seguir operando, puede seguir funcionando. Hace unos días, me pasó precisamente con una de las compañías en las que somos auditores, tienen un problema de un ingreso que es casi que el 100% de sus ingresos no tenían o no habían evaluado tener otro flujo de ingresos. Entonces, ¿qué se le pide? Hombre, venga, como administración, entrégueme el plan de negocio, hágame un plan de negocio proyectado y aunque la NIE 570 no habla de un año, cuando yo tengo un ingreso del 90%, ahorita les voy a hablar de materialidad, yo ya como auditor tengo que evaluar mi riesgo de detención y el riesgo de detención es que yo me equivoque en mi informe o en mi opinión. Entonces, venga, yo quiero un plan de negocio de un tiempo futuro en el que usted me proyecte cómo va a obtener esos ingresos, porque no es que yo quiero continuar el negocio en marcha, sí, pero es que aquí no es solamente querer, aquí es cómo lo vas a lograr. Entonces, en esos requerimientos nos piden eso. Entonces, ¿yo qué les digo? Hombre, como dice Carlos Arturo, coloquen ahí, pedir el plan de negocio futuro que tenga la entidad, un plan de negocio que sea aterrizado con lo que está ocurriendo dentro de la entidad. Los auditores, por ejemplo, de los hoteles, donde su capacidad ha disminuido tanto y donde no sabemos porque hoy pasa una cosa, mañana hay una incertidumbre y como hay una incertidumbre yo tengo que entrar también a pedir ese plan de negocio que esté aterrizado a las condiciones en las que estamos. Más aún que ya es aquí la ley
Anteriormente era fácil, listo, si no tenías más del capital ya no había negocio en marcha y nosotros dábamos nuestra opinión de acuerdo a los diferentes requerimientos, una opinión adversa, nos teníamos a opinar, pero ahora no, ahora se vuelve un tema más cualitativo. Entonces, como se vuelve un tema muy cualitativo, debemos ser cuidadosos. Yo pido el plan de negocio, un plan de negocio aterrizado que me muestre que de verdad existe una razonabilidad sobre esos ingresos futuros. Hay unos periodos posteriores para esa evaluación de la dirección y ojo con estos periodos posteriores porque normalmente este periodo posterior debe ser de 12 meses siguientes en esa continuación. Pero si usted como auditor dispone que esos 12 meses no le van a alcanzar a la entidad para volverse a restablecer o volver, entonces usted está en toda la condición de auditor de pedirlo por un tiempo mucho mayor. O sea, no aquí la NIE 570 te dice, sí, hay un periodo mínimo de 12 meses, pero si usted como auditor del conocimiento que tiene previamente de la entidad dispone que 12 meses no le va a alcanzar, usted tiene que pedirle a la administración. Esto sí quiero decirlo, todo es discutido con la administración. No podemos ser, digamos que, arbitrarios ni policivos y que ya mañana le vamos a decir a la superintendencia y a la supertransporte y a la DIAN. No, no, no. Nosotros tenemos que entrar a hablar, a dialogar con la administración, porque recuerden que además de la NIE 570, nosotros tenemos una norma de auditoría que es la NIE 260, que no la toco porque no nos compete, pero así como una propaganda, esta norma es sobre las buenas relaciones con el gobierno corporativo, con el gobierno de la entidad, entendiendo quién es el gobierno de la entidad. Entonces, aquí debemos ser muy cuidadosos para no pasarnos el límite tampoco de los requerimientos. Pero sí, la NIE 570, Carlos, pasa a la próxima diapositiva. Bueno, muy bien. ¿Cómo la vieron? Por eso es que los contadores nos toca cobrar harto, ¿sí o no? Porque toca leer mucho. ¿Estamos ahí o no? Y muchas veces una mala interpretación de una norma por no leer, que era lo que hablábamos ayer con José o con Javier. ¿Se acuerdan que les decía que yo tenía que contemplar un todo porque no podía dejar que los demás, digamos, a que alguien, digamos, tomara una posición diferente? ¿Estamos ahí? Entonces, digamos, esa es la importancia de lo que les comentaba ayer. Bueno, muy bien. Yo creo que ya les dijeron qué materia les toca ahorita, la que les sigue, ¿no? Sí, profe, tenemos algo de lo de empresas, que administración, no, creación de empresas, pero ya le digo, profe. Mm, Ya le digo, ya por ahí lo vi. Profesor, ¿usted no sabe algo del oficio, si nos toca presencial o va a ser virtual? Está lo que yo sé hasta ahora que va a ser con resiliencia, pero pues habían dicho que todo iba a ser presencial. Yo creo que en esto les debe mandar algún comunicado, alguna cosa. Porque a Porque mí tenemos análisis financiero y creación y desarrollo de empresas. creación y desarrollo de empresas, ¿con quién? ¿Con Buriticano? ¿O ya sabe el profesor, no? No, análisis financiero con Alejandro Escobar. Ajá, Creación y desarrollo de empresas con Gustavo Prieto. Gustavo Prieto. Ah, ok. Listo. Pero yo no sé si de pronto sea con resiliencia, o sea que tienen que ir unos días, 2 días a la semana, 2 días al mes, o sea que mientras a ver si pasa esta Con situación en la que estamos, ¿no? Porque nos habían dicho inicialmente que a partir de ya el 21 íbamos todo presencial, pero pues igual, sobre todo, insisto yo que deben ser las personas pues que tienen algún laboratorio, pero toca así estar pendiente de eso, ¿no? Sí, ¿Listo? señor. Muy bien. Entonces, espero los artículos. Ya, profe, yo el mío ya lo acabé de subir, profe. Eso, Me faltaban unos listo. detallitos, pero ya lo subí. No se me preocupen, yo reviso eso y mañana entonces yo les mando a cada uno su correo, su nota y listo, eso no tenga Vale, problema. profe. Espero que hayan aprendido algo, ¿cierto? Que tengan muy en cuenta que es fundamental estar leyendo. Ustedes vieron que tanto en una parte como en la otra hay que estar con los decretos, estar con digamos, con la información que es la que nos sirve de base, ¿cierto? Yo debo tener las normas internacionales a la mano, debo tener las NIF, ¿cierto? Debo tener las NIAS y en un momento determinado, pues también saber en qué me va a afectar a mí si no hago una buena interpretación y una buena utilización de esas herramientas. ¿Listo?
Oiga, y doña Cosa se perdió otra vez. Bueno, démosla ahí. Entonces, pues muchas gracias. Espero que de verdad hayamos aprendido alguna cuestión y pues cualquier cosa por ahí estamos hablando. A ver, ¿listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, con profe, mucho muchas gusto. gracias. Buenas noches. Que Dios me los bendiga y Muy bien, profe. un excelente descanso. Que esté muy bien, hasta Gracias, luego. Pues, profe, lo mismo. Descanse. Buenas hasta noches. luego.